Pues nos sentimos contentos, hablo en plural porque me acompaña mi familia, está mi esposa Mireya, que estaba por aquí también dirigiendo alabanza, mi hijo David, mi hija Abigail. Les damos un aplauso de bienvenida a los que creen. Pues reciban saludos de parte de nuestros hermanos allá en Houston, y también nosotros les mandamos saludos porque sé que algunos de ellos están conectados y nos están viendo. Hermanos, Dios les bendiga, no vayan a faltar hoy a la reunión, por favor. Aprovecho para hacer la exhortación desde aquí, ¿no? Que no pase eso de que no está el pastor, no voy a la iglesia. No, eso no está padre. Así que bueno, les esperamos por allá. El Señor está obrando en Houston, Texas, en donde nosotros radicamos desde hace ya un servidor 20 años. Mi esposa prácticamente se crió allá, pero somos orgullosamente mexicanos. Así que bueno, vamos a la palabra de Dios. Sincretismo en la alabanza y la adoración. Y yo sé que esa primera palabra, sincretismo, ya llama la atención, ya los despierta a algunos, hasta el hambre se les olvidó. Es una palabra que no utilizamos mucho en nuestro día a día. Sincretismo. Te la defino, lo que significa esta palabra. En el griego, en el original, se escribe casi igual, sincretismos, y básicamente aparece allí creta, sincretismo, significa con doctrina cretense. Y dices, me dejó igual, pastor. ¿Qué es eso de...? Bueno, los cretenses eran un pueblo antiguo, los cuales cuando ellos tenían guerras, se juntaban entre ellos, haciendo a un lado todas sus diferencias para centrarse en el objetivo, que era ganar la guerra. Entonces, sincretismo con doctrina cretense es juntar algo o a alguien, un grupo de personas que tienen muchas diferencias, pero que hacen a un lado esas diferencias para llegar a ese objetivo. Y bueno, puede resultar algo positivo, algo bueno, pero quiero centrarme en esto. En la antropología cultural y los estudios de religión, el sincretismo se utiliza para referirse a una hibridación. Algo híbrido es algo que tiene dos partes que son distintas, una amalgama de dos tradiciones, de dos culturas. Ahorita que yo explique esto te vas a identificar mucho, porque es algo que vivimos en este lado del mundo, en donde hay una cultura maya, sabemos, una cultura prehispánica, que cuando llegaron los españoles se amalgamó muchas de estas culturas. Algunas de las deidades que eran propias de la cultura maya comenzaron no a ser eliminadas por completo, sino a ser un poquito disfrazadas y sustituidas, y al final parece como que se está adorando a la misma deidad, solo con diferente ropa, ¿no? Con diferente presentación externa. Y esto el sincretismo tiene que ver con algo que son dos partes, pero que se oponen y se juntan aunque son opuestas. La idea que transmite el sincretismo es hacer una mezcla de culturas sin importar que se contradigan. Este sincretismo es un tema muy amplio, pero el tema que vamos a ver el día de hoy, el que quiero compartir contigo, es en relación con la alabanza y la adoración. Voy a hablar primero acerca de alabanza y adoración, y ahorita vamos a llegar a la parte del sincretismo y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Alabanza y adoración no se limita a la música. Es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en alabanza y adoración. La parte del culto en donde cantamos. La alabanza es la primera parte donde aplaudimos y danzamos, y la otra parte es la parte de las canciones de cachetito, las lentas, ¿no? Las canciones de adoración. Bueno, normalmente y automáticamente lo relacionamos con esto, pero alabanza y adoración no se limita a la música. Alabanza, por un lado, en un concepto general y muy simple, es hablar bien de algo. Cuando tú le dices a alguien, yo le dije a Nico hace rato o ayer, oye, qué bien tocaste, ¿verdad? Eres un buen pianista, estoy hablando bien de él. Ahora mismo yo estoy hablando bien de él delante de ustedes. Eso es dar una alabanza, alabar. Adoración tiene más que ver con oración, con rendir tributo a algo o a alguien. Tiene que ver con homenajear, eso es adoración. Y cuando hablamos de alabanza y adoración, nosotros en nuestro contexto estamos refiriéndonos a Dios. Es decir, le alabamos a Dios hablando bien de todos sus atributos, le adoramos cuando nosotros oramos a Él, cuando le rendimos tributo, cuando le damos a Él este lugar que Él merece.
Y para no desviarnos, lo pongo así de simple en cuanto a la música. Y lo decía Janet hace un momento. La música es únicamente un medio. Digan, un medio. Es un medio para cumplir un propósito, para llegar a un propósito. Si tú vas a una sala de conciertos, por ejemplo, al House of Blues en Houston, que es un auditorio mediano en donde se presentan artistas que no son muy pop, pero que atraen a una audiencia. Si tú vas al House of Blues a ver tocar a un guitarrista, el objetivo de ese concierto, de esa convocatoria, es la música, es ver tocar a ese músico. Y si ese músico se pusiera a hablar y a platicar de cómo era su infancia y eso y aquello, todos le van a empezar a arrojar de tomates porque pagaron un boleto para cumplir ese objetivo, que era ver tocar a ese músico, a ese guitarrista o saxofonista, lo que sea. En este caso, en lo que tiene que ver con alabanza y adoración, la música es únicamente un medio. El propósito o el fin, ¿cuál es? Hablar bien de Dios. El propósito o el fin es orar a Dios, es rendirle homenaje a Dios. Hablando de alabanza, yo te pregunto, ¿habrán motivos para alabar a Dios? O sea, ¿habrán motivos para hablar bien de Dios? ¿Qué cosas pudiéramos decir de Dios buenas? A ver, vamos a hacerlo interactivo aquí. Alguien diga fuerte, levante su mano y diga una cosa por lo menos de la que nosotros pudiéramos hablar de Dios. Algo bueno, por supuesto. A ver, vamos por acá. Por su amor, por su misericordia, por su paciencia, ¿qué más? Su benignidad, por su gracia, su fidelidad, su cuidado. Fíjate, y pudiéramos seguir. El Salmo 40, versículo 5, un salmo que cantamos, porque aquí pudiéramos seguir, y ya les dejo a ustedes el lugar y ya me siento descansar yo, ¿verdad? Pero pudiéramos decir muchas cosas. El Salmo 40, versículo 5, dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. O sea, Dios es maravilloso. Y dice el salmista, esas maravillas que tú haces, las vas aumentando. Hay cosas que dices, esto no pudiera ser mejor, ¿verdad? Esto no se puede mejorar, pero Dios sí. O sea, Dios hace algo maravilloso y dices, wow, como decía hace rato Janet, ¿no? Con su creación. Bueno, el Señor aumenta sus maravillas y no deja de sorprendernos, al menos a los que le estamos contemplando. Si nos enfocamos y nos centramos en ver sus maravillas, no dejaremos de sorprendernos porque esas maravillas, dice el salmista, se van aumentando. Así habla uno que está en comunión con Dios. Dice, y tus pensamientos para con nosotros. O sea, los propósitos de Dios para con su pueblo son maravillosos. Alguien diga amén. O sea, no estoy hablando de mis sueños, mis propósitos y Dios tiene cosas grandes. No. Siempre que habla y dice para con nosotros, te fijas en plural en la palabra, cuando habla de propósitos, habla de planes, siempre habla en plural, porque está refiriéndose a su pueblo. Y tú y yo somos parte de ese pueblo para el cual el Señor ha aumentado sus pensamientos, así como sus maravillas, ha aumentado también sus pensamientos, sus planes para con nosotros. Dice el salmista, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, de los pensamientos de Dios para con su pueblo y de sus maravillas, no pueden ser enumerados. Por eso ahorita que empezamos a aportar todos, pues no nos iríamos de aquí, hablando de las maravillas de Dios. Y allí estaríamos alabando. Por ejemplo, alguien dijo, por la misericordia de Dios. Bueno, ahí está un solo atributo. Y de ese atributo, si lo aplicamos a nuestra vida, a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues no terminaríamos. ¿En qué cosas Dios ha sido misericordioso contigo? ¿En qué no? Misericordia es tener benevolencia para alguien que no merece algo, ¿verdad? Y pudiéramos decir, en un montón de cosas, ¿no? Y estaríamos ahí ya alabando a Dios. Fíjate cómo hay material para hablar bien de nuestro Dios. Nuestro objetivo entonces es exaltar las virtudes de Dios, hablar de sus maravillas, entrar confiadamente al trono de su gracia, y para eso utilizamos medios como estos que están aquí. La música, un acompañamiento armónico, melódico, rítmico. Y es, como dije, únicamente un medio. Ahora, ¿importa solo la adoración o importa también el medio? ¿Con qué música lo hacemos?
¿De qué manera hacemos la música? ¿Cómo lo expresamos? Ahí va la pregunta de nuevo. ¿Importa solo la adoración y la alabanza, el objetivo? Hablar bien de Él, rendirle homenaje, orar a Él. ¿Importa solo la adoración o importa también el medio? Exacto, las dos. Qué bueno que están de acuerdo conmigo. Porque a veces caemos en dicotomías que no tienen ningún sentido. O sea, hay quienes enfatizan en la música, no, es que la música tiene que ser buena, etcétera, etcétera, la música, y dejan de lado lo demás, ¿sí? No, lo demás no importa. Otros enfatizan únicamente en la adoración, en la presencia, pero descuidan lo otro. Y qué bueno que estamos todos de acuerdo aquí, que es resultado de una buena enseñanza, que las dos cosas son importantes. Algunos, como dije, piensan lo que importa únicamente es el corazón. Y es verdad. En 1 Samuel 15:22, leemos que más que los holocaustos, al Señor le complace la obediencia. Y esto fluye desde el corazón, un corazón obediente. O sea, cuando Saúl fue reprendido por medio del profeta Samuel por no haber obedecido a Dios o por haber obedecido de forma parcial a Dios, el Señor le dijo a través del profeta a Saúl: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos? ¿Sí? O sea, en la forma así impresionante, como en que se obedezca su palabra. O sea, obviamente al Señor le complacen los holocaustos. Él instituyó un montón de holocaustos y de formas, pero lo que le importa al Señor es un corazón obediente, que se obedezca su voluntad. Es verdad, lo importante es el corazón. Pero hay suficiente evidencia bíblica para afirmar que a Dios sí le importa la forma en la que le vamos a adorar. Sí le importa a Dios la forma en la que le vamos a adorar. Sí le importa también los medios. Sí le importa también la forma en la que nosotros le adoramos. Y tú a lo mejor preguntas, como todo buen cristiano bereano, de aquellos que escudriñan y que hacen preguntas y que no todo le dicen amén, ¿verdad? A lo mejor tú preguntas: a ver, pastor, muéstreme eso en la Biblia. Muéstreme en la Biblia que a Dios no solo le importa el corazón, también le importa la forma en la que nosotros le alabamos y le adoramos. Con mucho gusto. Y te voy a remontar hasta el principio. Me encanta cómo lo hacía Jesús, ¿no? Cuando habló de divorcio, dijo: ustedes hacen un desastre y se casan con uno y se descasan y etcétera, ¿no? Pero en el principio no fue así. Yo los voy a remontar hasta el principio, hasta el Génesis. Los hijos de Caín y de Abel, de Adán y de Eva, Caín y Abel, ellos ofrecieron a Dios adoración, pero la ofrenda, la adoración de uno fue rechazada y la adoración del otro fue aceptada. Y tú dices: bueno, es que lo que importa es el corazón. Por supuesto, pero los dos lo hicieron de manera distinta allí. Y Dios rechazó tanto la ofrenda como al ofrendador. O sea, desechó todo, el corazón y la forma de los dos, de uno de ellos, o sea, las dos cosas de uno de ellos. Entonces, allí en Génesis 4:3 vemos el por qué uno fue rechazado. Dice: y aconteció, Génesis 4:3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, diga de la tierra, una ofrenda a Jehová, adoración a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, y no solo a Abel, sino a su ofrenda, el corazón y la forma, pero no miró con agrado a Caín, el corazón y la ofrenda suya, y la forma, todo. ¿Te fijas? O sea, sí, a Dios le importa el corazón, por supuesto, pero también la forma. ¿Y qué es y cuáles son los elementos que nosotros usamos para ofrecerle adoración a Él? Y vemos claramente en la palabra que Caín trajo de la tierra. Y esto nos dice, de manera simple, hasta un pequeñito lo entendería, en Génesis 4, que a Dios no le agrada lo que provenga de la tierra. Y tú dices: ¿cómo? Te sigo explicando. Siempre en las Escrituras vamos a ver este concepto del mundo que Dios rechaza.
Esta ideología del mundo o de este siglo, como le llama también el apóstol Pablo, es rechazado. Es más, dice la palabra que el que quiere ser amigo del mundo, de las cosas de la tierra, de las cosas pasajeras, de las cosas temporales, el que quiere ser amigo del mundo, automáticamente se constituye como enemigo de Dios. Entonces, ahí está clarísimo, ¿no? De Antiguo a Nuevo Testamento vemos que a Él no le agrada lo que proviene de la tierra, del mundo. Jesús dijo, gloria de hombres yo no recibo. O sea, adoración que tiene que ver con toda esta ideología mundana, terrenal, superficial, yo no la recibo. Más bien lo que le agrada al Señor es la adoración que proviene de un corazón impactado por la cruz. Porque esa ofrenda de Abel, que sí fue aceptada por Dios, era una ofrenda, vemos ahí, que tenía que ver con primogénitos de ovejas. Y esa palabra primogénito, ¿a quién te recuerda? A Jesús. El primogénito, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, que fue entregado por nosotros. Dios dio lo mejor, que fue a su Hijo unigénito. Y allí desde Génesis capítulo 4 tenemos lo que los teólogos llaman protoevangelio, o sea, un adelanto desde el Génesis de lo que Dios haría muchos años después a través de su Hijo Jesucristo. Y allí estaba ya Él manifestando a Jesús. Y eso es lo que le agrada a Dios en lo que tiene que ver con adoración. Cuando nosotros manifestamos un corazón que ha sido impactado por Jesús, por su obra en la cruz, que lo contempla a Él y que busca agradarlo a Él en todo, y que lo que hace lo hace como si Jesús estuviera físicamente presente ahí delante de Él. Todo eso cambiaría, ¿verdad? Nuestra perspectiva si lo entendiéramos nosotros. Ahora sí vamos a un ejemplo bíblico de sincretismo. Se trata del rey Jeroboam. Jeroboam era un líder de proyectos del rey Salomón, y hemos hablado acerca de David, pero yo quiero hablar un poquito de la descendencia de David. David fue padre de Salomón. Salomón, siendo rey, tuvo a un líder llamado Jeroboam, que era capataz de proyectos especiales, y fue un hombre destacado, era un hombre diligente, era un hombre eficaz, era un hombre organizador. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene un profeta llamado Ahías con Jeroboam y le dice, ¿sabes qué? Dios no está contento con Salomón, el hijo de David. No está contento con él. Y no solo le dijo eso el profeta, obviamente Dios por medio del profeta, sino que le dijo el por qué. ¿No sería interesante saber cuando Dios no está complacido con alguien? Creo que sería muy interesante saber por qué. Sobre todo si tú y yo no queremos ser parte del descontento de Dios, para no hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque Salomón estaba promoviendo la idolatría entre su pueblo. Sabemos la mayoría de nosotros que Salomón fue un hombre que tuvo muchas mujeres, muchas esposas, concubinas, bueno, algo impresionante, ¿no? Tan impresionante como su sabiduría fue su debilidad por las mujeres. Y esto causó que hubiera idolatría en el pueblo. No quiero meterme demasiado ahí, ¿no? Él lo hizo también por estrategias políticas, para estar bien con un pueblo y con otro. Tomaba mujeres de un pueblo, de otro reino, para de alguna u otra forma tener esta estrategia política y llevarse bien. El punto es que esa decisión política le llevó a tomar malas decisiones, llevó al pueblo a la idolatría, y obviamente a Dios eso no le agradó. Se lo comunicó a Jeroboam por medio del profeta Ahías. Y Dios le dijo que iba a eliminar a Salomón, que no lo iba a hacer por completo por causa de David, que fue un hombre conforme a su corazón, el padre de Salomón, pero 10 de las tribus de Israel le iban a ser dadas a Jeroboam para que él las gobernara. ¿Te imaginas? Esta palabra profética siendo dada por Ahías, y allí Jeroboam escuchando, Salomón, el gran rey sabio, pues va a ser hecho a un lado, y 10 de las 12 tribus van a estar bajo mi gobierno. Eso fue lo que escuchó Jeroboam. Impresionante, ¿no? Dios diciéndole lo que iba a ocurrir con él.
Pero junto con esta predicción del futuro, de lo que iba a pasar con él, venía también una advertencia. Dios le estaba advirtiendo a Jeroboam por medio de Ahías algo muy importante que está ahí en Primero de Reyes 11:38. Vamos ahí, Primero de Reyes 11:38, para que veamos la advertencia. Sonaba impresionante, ¿no? La promesa: vas a ser rey de 10 de las 12 tribus. Impresionante. Pero luego viene la advertencia. Y le dice, Primero de Reyes 11:38, si obedeces todo lo que yo te mande, y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumples mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo ¿quién? David, mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía como establecí la de David y te entregaré Israel. ¡Wow! O sea, Dios le dijo, yo voy a hacer esto contigo. Él toma la iniciativa, Él hace las cosas, Él tiene planes y dentro de sus planes estamos nosotros. Pero está también la otra parte, está la parte nuestra. Si vamos a obedecer todo lo que Dios nos mande o no, está esa otra parte. Y le dice, si tú lo obedeces, así como obedeció tu padre David, entonces yo voy a establecer tu dinastía, así como la de tu padre David. Te entregaré Israel. Bueno, esto fue sabido por el rey Salomón. Salomón supo de que un profeta, el profeta Ahías, le había dicho a Jeroboam, se corrió el chisme, ¿no? Que Salomón iba a ser removido y que Jeroboam iba a ser el rey de 10 de las 12 tribus. Era información pues clasificada, muy importante. A lo cual el rey Salomón, en vez de preguntarse, pues sí le estoy regando, ¿no? ¿Cómo le hago para empezar a cambiar? Porque ya Dios dijo que me va a quitar. ¿Cómo le hago para cambiar? En vez de hacer eso, ¿sabes qué hizo? Buscó a Jeroboam para matarlo. Trató de perseguirlo, trató de matarlo, pero Jeroboam escapó a Egipto y esperó ahí hasta que Salomón murió. Luego el hijo de Salomón, Roboam, tomó el trono y el pueblo le pidió, aligéranos el yugo que nuestros padres tienen. Pero Roboam, en vez de escuchar a Dios y de atender esta necesidad del pueblo, fue y pidió consejo a sus amigos jóvenes. Y en vez de aligerar la carga, se les puso más rudo. Dijo, no, yo les voy a poner la carga más fuerte. El pueblo le rechazó y solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín lo apoyaron. Entonces quedaron 10 tribus. Y estas 10 tribus hicieron rey a Jeroboam. Se cumplió la profecía que había recibido Jeroboam por medio de Ahías. Y así fue como Jeroboam llegó a ser el primer rey de las 10 tribus de Israel, de lo que se conoce como el reino dividido. Y bueno, así comienza la historia de Jeroboam. Hasta ahora es una historia impresionante, ¿no? Una historia que deja a Jeroboam como alguien neutral. O sea, hasta ahorita no podemos juzgar a Jeroboam por ser buen rey o mal rey. Él simplemente era un líder destacado, era alguien eficaz, era alguien que estaba haciendo su chamba como debía de hacerse, era alguien que recibió una palabra de parte de Dios de lo que Dios iba a hacer, era alguien que recibió una advertencia de parte de Dios de que yo voy a afirmar tu reino si tú me obedeces en todo lo que yo te digo. Es alguien que huye ante una amenaza como cualquiera lo haríamos. En vez de rebelarse y enfrentarse al rey, él simplemente se hace un ladito. Es alguien que está viendo el cumplimiento de Dios. Primero de Reyes 12, versículo 25. Ahora vamos a empezar a ver cómo fue Jeroboam ya cuando estuvo en el reino. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. ¿Está bien? Está haciendo su trabajo como rey, reconstruyendo cosas, reedificando. Versículo 26. Y dijo Jeroboam, ¿en dónde? En su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Te fijas? Hay un corazón temeroso. Hay un corazón inseguro. Dios le dijo que iba a hacer algo. Dios le dijo, mira, tú vas a estar seguro si obedeces todo lo que yo te digo. Y él, en vez de estar ocupado
obedeciendo a Dios, tratando de oír lo que Dios tenía para decir, está preocupado. En la Nueva Traducción Viviente, versículo 26 dice: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Y es que no le correspondía a él cuidar el reino. Eso dependía de Dios. ¿Qué es lo que le correspondía a él? Obedecer a todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Versículo 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, aquí lo que estamos viendo es a un Jeroboam que ni estaba buscando el reino y que le fue prometido por Dios, le fue dado por Dios, ahora tratando de afirmar su reino en sus propias fuerzas. Jeroboam estaba inseguro, o parece estar inseguro acerca de su reinado, ya que él veía como una amenaza que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar y que el pueblo terminara cambiando de parecer y quedándose con la competencia, ¿sí?, con las otras dos tribus, y dijera, pues, también nos vamos a volver como estábamos. Bueno, veamos lo que hizo, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, aquí ya han ido mucho. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Bueno, te ubico. Betel estaba cerca del límite sur del reino. Era el lugar en que Dios le había aparecido a Jacob en 2 ocasiones. Ese era Betel. Y Dan era el lugar en el cual los sacerdotes del linaje de Moisés sirvieron a los danitas. Versículo 30, por eso se llama Dan. Y esto fue causa de pecado, obviamente. 2 becerros, causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, pensemos en esto. No es que ellos estaban adorando a los becerros, ellos estaban adorando a Dios a través de los becerros. ¿Te fijas el desastre que era? Es como si pusiéramos aquí a la Virgen de la tortilla. Y entonces, vamos a adorar a Dios, hermanos, pero ahí está, pero cada quien adora a Dios. Entonces, ¿para qué quieres la Virgen de la tortilla ahí, no? Bueno, algo así era. Las decisiones del rey provocaron que el pueblo sutilmente regresara a ciertas características de su pasado. Versículo 31. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Subraya eso. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que había inventado. ¿De dónde? De su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Fíjate cómo Jeroboam empieza a organizar toda una agenda, todo un programa de adoración, todo un programa de cultos. O sea, si lo pusiéramos en comparación con un pastor, vamos a suponer que Jeroboam era un pastor, pues no era el pastor que se la pasa de flojo toda la semana. De que los hay, para vergüenza de los pastores lo digo. O sea, no era el pastor que se la pasa, pues no sé, de pronto ahí nomás en redes sociales, ahí nos la llevamos tranquila, todo bien. Oye, pastor, necesito consejería. No, tú ora, hermano, todo bien. Sí. Pastor, ¿de qué va a predicar? Pues no sé, me voy a meter a la página de la coalición de quién sabe qué y voy a bajarme la prédica y la voy a leer ahí, delante de todos. No era un pastor, un líder negligente. Era alguien que venía con ideas, alguien que instituía cosas, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer lo otro, y un montón de cosas. Si Israel fuera una iglesia y Jeroboam fuera un pastor, bueno, ¿cómo te explico? Sería una iglesia llena de actividades, una iglesia muy activa, una iglesia muy
fogosa, ¿no? Tremenda, ungida. Yo te pregunto, ¿tú crees que haya sincretismo en la alabanza y la adoración el día de hoy? Similar a lo que ocurría ahí con Jeroboam. Porque, mira, Jeroboam instituyó en el pueblo una adoración estilo Frankenstein, ¿sí? O sea, así con una mano de acero y pata de palo y ojo de quién sabe qué, no sé, terrible. Él tenía una revoltura de becerros de oro. De hecho, algunos comentaristas dicen que eran toros, no becerros, sino toros. Eran los becerros de oro con elementos judíos, con fiestas en los días equivocados, en los días que no eran, lo cual era una contradicción. ¿Por qué puedo decir que era una contradicción los becerros de oro con la adoración a Dios? Porque Dios había establecido algo en su ley, en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dios mismo estableció en su ley, desde Éxodo, cómo debía ser la adoración y cómo no debía ser la adoración. O sea, Dios no dijo, pues mira, yo miro el corazón. Si quieres hacerte una imagen de un becerro, todo bien, yo miro tu corazón. Yo miro tu corazón. Si tú quieres poner una tortilla de harina, ¿no? Pues ahí y adorar, está bien, como tú quieras. Yo miro el corazón. No. Dijo Dios, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. O sea, los becerros son de la tierra, ¿no? Gracias a Dios que no andan volando en el cielo. Okay. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las que honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios, hablando de adoración, instituyendo la adoración, dijo, no quiero imágenes de ningún tipo. No quiero semejanza de ningún tipo. No. Jesús después, hablando con la mujer samaritana, en Juan 4, dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es Dios una imagen, así que adoren en espíritu y en verdad. Y esto es un ejemplo muy claro de sincretismo. Sincretismo es la adición de un elemento cultural, vamos a dejarlo ahí, que no es coherente, sino que es incoherente con lo que Dios dijo. O sea, lo que ocurre aquí en la adoración, mis hermanos, debe ser coherente con el carácter de Dios. ¿Alguien diga amén? Debe ser coherente con lo que dice su palabra. Ahora, hay muchas cosas que no están claras en la palabra. Por ejemplo, el tema del estilo musical. ¿Qué estilo musical vamos a utilizar para alabar y para adorar a Dios? ¿El rock? ¿La cumbia? No sé, el corridos tumbados. Alguien está diciendo, amén, pastor, está esperando a ver qué voy a decir, ¿no? Mira, es simple. Aquel que sea coherente con lo que estamos cantando, con la letra. Porque acuérdate, el objetivo no es la música. El objetivo es hablar bien de Dios. El objetivo es entrar a la presencia de Dios en adoración, entrar al trono de su gracia, honrarle a Él. Ese es el objetivo. Y si un estilo, cual sea, distrae de ese objetivo y de ese propósito, no es necesario usarlo. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Sí? Vimos nosotros ayer mismo de manera práctica cómo a veces todo eso puede ser hasta un obstáculo para nosotros, los que adoramos. Y Dios nos dijo, miren, les voy a ilustrar cómo está el asunto. No necesitan todo esto para alabarme y para adorarme. No necesitan tanto rollo para alabarme y para adorarme. Al menos eso fue lo que yo aprendí ayer, ¿sí? Aparte de lo que enseñó el pastor Gama. Nos lo enseñó el Señor ayer. Y hay veces, no estoy diciendo que todo esto sea malo,
pero estoy poniendo una ilustración que Dios nos puso ayer de cómo a veces los elementos, los estilos, los acordes, todas estas cosas nos distraen del objetivo, que es alabar y adorar a Dios. Ya cuando estábamos cantando ayer todos juntos, me dejé de preocupar si me iba a desafinar o no, ni me oía. Me dejé de preocupar si estaba tocando el acorde correcto o no, porque ni se oía. Y la iglesia estaba cantando. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. A la iglesia cantando, a la iglesia adorando. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Volviendo con Jeroboam un poquito. ¿Qué tenían que ver los becerros de oro con la adoración al único Dios? En esta ocasión, Jeroboam se hizo imagen de semejanza de lo que estaba en la tierra, de los toros. Pero no solo eso, le atribuyó o le volvió a atribuir a esos toros la liberación de Egipto. Y fíjate cómo volvemos a cometer los mismos errores. Eso en Éxodo ya había sido condenado por Dios. O sea, ellos habían, cuando estaban esperando a Moisés que bajara, empezaron con Aarón, haznos dioses, porque esto está bien aburrido. No somos como los otros, nosotros somos aquí. ¿Qué onda con nosotros? Estamos bien apagados, tiene que haber ambiente aquí, el asunto. Y Aarón dijo, pues está bien, ¿qué más quiere el pueblo, no? Ese pastor que quiere complacer a todos en la iglesia y pierde el tiempo, ¿no? Y no solo eso, ofende a Dios. Bueno, pues está bien, yo hago lo que ustedes quieran, pero pues móchense, ¿no? Y viene toda esta colecta, esta maratónica, ¿no? Para juntar para los becerros de oro. Salen los becerros de oro, los tienen ahí y están haciendo su fiesta. Ahora sí está bien prendido todo esto, ¿no? Entonces viene Moisés y Dios le empieza a decir, mira, tu pueblo ya se desenfrenó, ya se les fue la onda terrible, ¿no? Y Moisés rompe las tablas de la ley como una muestra de lo que ellos estaban haciendo, de lo que el pueblo estaba haciendo. Estaba desobedeciendo a Dios en esto que les había dicho, no se hagan imagen, rompe las tablas. Y bueno, una escena terrible en la historia de Israel. Hay mortandad, o sea, es terrible. Eso es algo que ellos sabían, pero ahora otra vez están con sus becerros, pensando que esta vez no va a pasar nada. Ya Dios cambió, ya Dios se hizo, pues eso fue hace mucho, ahora ya Dios es más alivianado. Y es que así somos a veces. ¿Cuántas veces no cometemos los mismos errores nosotros mismos? ¿Cuántas veces no vemos que otros cosechan malos resultados de sus decisiones y ahí vamos nosotros y cometemos los mismos errores? Hago un paréntesis en esto que estoy diciendo para ilustrar. Por allá de los 90, principios de los 90, no le hagan porque yo estaba muy jovencito en esos años. Comenzó a surgir un mover de alabanza y adoración. Las iglesias comenzaron a salir de la monotonía, por decirlo de alguna manera, tratando de resumirlo. Y nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, acompañado por otros, comenzaron a llamar la atención de los pastores, de los ministros de alabanza y a decir, ¿qué nos está pasando? Ya nos estamos convirtiendo en artistas que estamos cobrando por los conciertos, ¿verdad? Estaba hablando en la cristiandad. Y que boleto VIP, que si quieres estar cerca del salmista te va a costar hasta 120, hasta $200. Y por allá arriba los pobrecitos que nomás traen $20 para pagar su boleto. Este es boleto VIP, que traducido es Very Important People, gente bien importante. Y allá atrás están la gente que no importa. O sea, cuando pagas un boleto VIP, eso es lo que estás comprando, ¿no? El prestigio. Y el pastor Chuy, acompañado por otros, comenzaron a denunciar esto y a decir, ¿qué pasó? O sea, esto ya se está convirtiendo en una plataforma que parece American Idol, en donde hay un despliegue de talento y todos, en vez de adorar a Dios, están ahí embelesados con el talento del artista cristiano y pagan por verlo, le piden autógrafos. Y comenzó esta denuncia que era buena y mucho pueblo respondió positivamente. Y hubieron convicciones y dijeron, es cierto, tenemos que cambiar eso. No somos artistas, somos siervos de Dios. Y empezó esto, pero ¿qué está ocurriendo otra vez? Hablo en la cristiandad.
Está ocurriendo lo mismo. Estamos volviendo a lo mismo, hablo en la cristiandad. ¿Te fijas cómo no de forma literal en las iglesias hay un becerro aquí y otro acá? No es de forma literal, pero sí en la cristiandad hay muchos becerros de oro, llamados artistas cristianos. Hace no mucho tiempo fue a mi ciudad, que por ser una ciudad grande, pues es visitada y concurrida por muchos artistas de la farándula cristiana. Y pues fue en su gira. Esta es una iglesia que hace también noches de adoración. Para poder ir a esa noche de adoración, pues el boleto más barato era de $60. Imagínate, si son 4 en la familia, échale cuentas. Fue en un estadio, en el Toyota Center. Y yo estuve ahí a la salida, en el Toyota Center, me tocó estar ahí. Y yo veía la actitud de las personas que iban saliendo de esa noche de adoración. O sea, no era un concierto, era una noche de adoración. Para adorar hubo que pagar, los boletos llegaron a estar hasta $500, $400, imagínate. Y yo veía salir a la gente, pues no transformada, la verdad. O sea, no quiero generalizar, pero vi a muchos salir fumando, pues vi a muchos salir mujeres vestidas muy inapropiadamente, como que iban al cabaret o no sé, o algo así. Y la verdad, dije, estamos cayendo en lo mismo. Era obviamente un concierto o una noche de adoración exclusiva para personas con cierto poder adquisitivo. Yo veía salir a los tejanos de ahí, o sea, donde yo soy, gente tejana, de sombrero y que tiene mucho dinero. Y decía, pues aquí no entran. Yo dije, muchos de los de mi iglesia no pueden pagar este concierto o esta noche de adoración para ver al pastor y a su grupo de alabanza, el pastor saliendo con una sudaderita de $2,000, unos tenisitos de otros 1,500, ¿sí? Obviamente, multimillonario el pastor con sus noches de adoración. Dije, estamos cayendo en lo mismo. Y no solo eso, queremos traernos esa adoración elevada a nuestras iglesias, porque pensamos que esa es la fórmula de éxito. Hay elementos que son similares a los que vemos en Jeroboam, de los cuales debemos de guardarnos nosotros. ¿Para qué? Para mantener la pureza individual, para mantener la pureza congregacional. Ahora, si usted quiere llamarme legalista por esto y quiere seguir escuchando adoración elevada y todo esto, está bien, adelante. Lo primero que debemos notar es que Jeroboam tenía el objetivo equivocado. Diga, objetivo equivocado. ¿Qué es lo que quería Jeroboam? Jeroboam quería afirmar su reinado. O sea, a Jeroboam no le importaba a Dios, no le importaba el pueblo, le importaba él mismo. Lo que importa es mi reinado, que yo sea el influencer, que yo sea el pastor más famoso y más cool que hay, que mi iglesia sea la iglesia más chida que puede haber. Es yo. Ese era el objetivo. Y yo te pregunto, ¿qué objetivo tienes cuando te paras a ministrar en la alabanza en tu congregación? No me respondas. Es para ti una pregunta introspectiva, ¿no? ¿Qué objetivo tienes cuando te paras a ministrar en la alabanza en tu congregación? Si estás al frente. ¿Acaso tu objetivo es demostrar la nueva escala que te aprendiste? Ahí va, ni queda, pero ahí va la escala, ¿no? O a lo mejor tu objetivo es pues que se vean los nuevos zapatos que te compraste. Ahí están, mira, los que me acabo de comprar. No, de que los hay, ¿eh? O tu objetivo es que se sienta la unción. Ese es mi objetivo. Que se sienta la unción. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es que vean quién es el que dirige mejor aquí. Para que vean. Sobre todo cuando hay varios. No, para que se vea. No, me voy a subir. Ahorita van a saber quién es el director de alabanza aquí. ¿Sí? O que digan, qué vozarrón tiene, ¿viste? No, qué bárbaro. No, Luis Miguel se queda corto, ¿no? Con su vozarrón que se pone el micrófono acá como a 10 kilómetros. ¡Wow! Para que vean el vozarrón del director de alabanza. Que Aretha Franklin y que nada, ¿no?
Bueno, pudiera seguir con más motivos equivocados, pero te diré esto. Tener el objetivo equivocado lo arruina todo. Por eso es muy importante lo que hemos escuchado hasta ahora y lo que hemos vivido hasta ahora. No lo tengas en poca cosa. Es muy importante porque el objetivo equivocado lo arruina todo. Por ejemplo, tener el objetivo equivocado nos hace caer en competencias. Así como Jeroboam, ¿no? Dijo, no, mejor que no vayan a Jerusalén. No vaya a ser que se queden allá con la competencia. Y nos hace caer en competencias. Algunos hacen cosas en los ministerios de alabanza, no aquí ni en otros lados lejanos, hacen cosas para evitar que otros sirvan. Caen en cosas como en la murmuración, en la calumnia, y van con el líder de alabanza y cuando están poniendo a dirigir o a servir a otro, van y le dicen, oye, ¿ya supiste que este cuate anda mal, Anda mal, no es lo que parece. Y empiezan a sembrarse cizaña, ¿para qué? Para que no lo pongan a él, porque es competencia para mí. Eso ocurre, y es lo que hizo Jeroboam también. Jeroboam llegó a este nivel de degradación porque teniendo el objetivo equivocado, pues ¿qué crees? Empezó a hacerlo en sus propias fuerzas. Y así es, cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, nosotros mismos somos los proveedores para nuestro objetivo, para nuestro plan. ¿Te acuerdas de Jonás? Bueno, Dios le dijo a Jonás, vas a ir a Nínive y vas a pregonar contra esa gran ciudad, porque su maldad ha subido, etcétera, ¿no? ¿Y qué hizo Jonás? En vez de ir a Nínive, dio la vuelta y fue a Tarsis. Pero hay algo bien interesante ahí en la palabra. Dice la palabra que yendo a Tarsis, llegó a Jope, que era el pueblo, y subió a una nave, a una embarcación, y pagó su pasaje. Dice, y pagando su pasaje, navegó en Jope. Y es que así es. Si él hubiera ido a Nínive, no hubiera tenido que pagar su pasaje. No hubiera tenido que hacer nada. Dios le hubiera suplido todo, hubiera puesto todo, como decimos, en charola de plata, porque era su plan. Pero cuando nosotros vamos hacia el plan opuesto, hacia el objetivo opuesto, ahí sí, tenemos que hacerlo todo en nuestras fuerzas. Por eso siempre andamos cansados. Por eso siempre nos quejamos. Por eso no nos alcanza el tiempo. Por eso quejas y quejas y quejas. ¿No será porque lo estás haciendo en tus fuerzas? ¿No será porque tienes el objetivo equivocado? Sí, si quieres ser siempre el number one y brillar, siempre vas a estar cansado. Es desgastante hacer nuestra propia voluntad. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, tal vez tenemos el objetivo correcto, metiéndonos más ya en nosotros. A lo mejor dices, no, yo tengo el objetivo correcto, sí, realmente quiero alabar a Dios, quiero exaltar sus obras, quiero entrar al trono de su gracia junto con mis hermanos. El objetivo correcto, perfecto. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo en nuestras fuerzas? Es la pregunta. O sea, ¿se puede hacer el objetivo correcto? ¿Se puede llegar al objetivo correcto tratando de hacerlo en nuestras fuerzas? Es posible que lo tratemos de hacer en nuestras fuerzas. Te pongo un ejemplo. Sí, decía hace rato, que se sienta la unción. Es adorar a Dios, y cuando nosotros adoramos a Dios, pues Dios se manifiesta. Entonces dicen amén. Y nuestro cuerpo responde. Ahí tienes a hombres de Dios que cayeron de rodillas delante de Dios, que no pudieron sostener su cuerpo, ¿no? Estando ante la presencia tan fuerte de Dios. Cuando llegaron a arrestar al Señor Jesús, cayeron los soldados, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia de Jesús y el respaldo de Dios sobre Jesús, ¿sí? O sea, hay ocasiones en las que adorando a Dios se siente la unción. Y unas más que otras. ¿De qué depende eso? Pues primeramente de Dios, ¿sí? En segundo, pues de qué tanto nosotros tenemos comunión con Dios en lo individual. Tercero, en la disposición con la que venimos, ¿sí? En qué tan enfocados estamos en el propósito y así. Pero hay veces que nosotros, los que estamos acá arriba, tratamos de forzar eso. Tratamos de manipular cosas para que parezca como que Dios se manifestó, para que parezca como que está la unción.
Y a veces encontramos truquitos o cositas que nos funcionaron en algún momento o que le funcionó a no sé quién y lo tratamos de implementar nosotros para que se sienta el poder, para que se sienta la unción. Y debemos ser cuidadosos, debemos ser objetivos, debemos ser maduros. Digan maduros. Debemos ser maduros. O sea, yo no puedo juzgar desde aquí si yo estoy viendo la adoración y veo que no están colaborando con mi dirección y no está sintiéndose la unción. Yo no puedo darles con el garrote a todos y decirles que son unos carnales. No puedo hacer eso. Ahora, seguramente hay muchos que sí. ¿Me explico? Hay algunos que sí, pero no puedo generalizar y darles con el garrote y decir es que ustedes andan en pecado, ustedes son unos carnales. No puedo, porque ¿qué tal si a lo mejor alguien no parece estar participando porque tiene alguna afección en su salud? Eso es ver la adoración de manera pastoral, ¿eh? Porque el pastor no ve un montón de cabecitas, ¿verdad, Pastor Gama? Tú no ves un montón de cabecitas, tú ves vidas, tú ves almas, tú ves familias, tú ves un padre, a un hijo, a un abuelo, ¿me explico? Y conoces a tu rebaño. Y cuando es así, tienes que ser maduro y decir, el hermano no está alabando, no está adorando. En vez de darle con el garrote y decir es un carnal, yo debería preocuparme y decir, voy a acercarme al hermano al final para ver cómo está y ver qué tiene. Platicaba con mi hermano Octavio hace rato y me daba testimonio de una vez que el Señor lo sanó. Y dice que en una ocasión habló con el pastor y le dijo, pastor, si me ve que no me pongo de pie cuando está la adoración, es porque tengo un problema en mi salud. ¿Sí? Bueno, ahí fue y le dijo, ¿no? Y si no le hubiera dicho, ¿qué tal si el pastor hubiera dicho, no, este Octavio anda en pecado, anda mal con Dios, no pasa tiempo en la presencia de Dios? No, mis hermanos, tenemos que ser objetivos y saber que el propósito de irnos es edificarnos unos a otros, es adorar a Dios, pero también es edificarnos unos a otros. Yo no vengo aquí a hacer un performance, una actuación en la que todos los hago saltar y luego los hago que lloren y luego los tiro al piso y luego para que digan, qué tremendo está el pastor David, cómo lo usa el Señor. Ese no es el objetivo. Ese es el objetivo equivocado. ¿Me explico? Pero cuando vemos la adoración desde esta perspectiva congregacional y de manera de alguien que ministra, de alguien que sirve a Dios. Algo más que podemos ver en Jeroboam es el consejo que tomó. Esos becerros de oro que Jeroboam puso fueron el resultado de un consejo que él recibió. ¿Qué es un consejo? Un consejo es la opinión o parecer que alguien da o que alguien recibe. ¿Sí? Es un consejo, una opinión de alguien. Y bueno, muchos tienen objetivos equivocados, centrados en sí mismos, buscando lograr esos objetivos, toman consejo de las fuentes equivocadas. Van y leen libros o ven videos en YouTube, ahora es más popular eso, cómo hacer crecer tu iglesia, ¿sí? El otro día vi un curso en línea que era cómo producir un culto, como si fuera un show, literal, ¿no? Y cómo hacer que reaccionen de esta manera, o sea, cómo hacerte un influencer cristiano. No voy a decir cómo, pero algunos estaban preguntando, ¿cómo? O simplemente tomamos consejo al ver lo que otros artistas cristianos hacen, lo que otras iglesias que son influyentes, que son exitosas y numerosas hacen. La pregunta es, ¿de dónde estamos tomando consejo para lo que hacemos en la alabanza? ¿De dónde? Y bueno, aquí está nuestra responsabilidad como el Pastor Gama, como los que estamos compartiendo aquí en este tipo de eventos, porque sí estamos dando consejos. Y yo le pido al Señor que el consejo que yo esté dando sea bíblico, sea práctico para nosotros, que lo podamos llevar. O sea, no estoy tratando únicamente de criticar aquí, nomás porque sí a X o Y. No estoy tratando de que nos llevemos cosas. Si yo hiciera eso únicamente, pues no estaría correcto, ¿no? Porque nos saldríamos de aquí todos diciendo, ay, qué feos los elevados allá, qué feos. No,
sino que nosotros mismos seamos confrontados y apliquemos esto en nuestras iglesias. La pregunta es, ¿estamos tomando consejo de lo terrenal? Recuerda que la ofrenda de Caín provenía de la tierra. ¿O estamos tomando consejo de lo que está escrito en la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Dios claramente nos dice en su palabra lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y sabes, no deje espacio para nuestra opinión. Así como vimos en Éxodo, esto no me agrada. No lo hagas, no está bien. Dios no nos deja espacio para nuestra opinión, para que busquemos torcer las cosas y terminar haciendo lo que nosotros queramos. Eso no va a pasar. De hecho, hablando de David, para no dejar fuera de esta enseñanza a David, cuando él trató de llevar el arca a Jerusalén, dice la palabra que pues lo hizo de acuerdo a su opinión. Muy padre, un carro nuevo, jalado por animales, seguramente eran animales impresionantes, ¿no? Lo hizo de acuerdo a su opinión, pero eso a Dios no le agradó, porque David debía haber consultado, tomado consejo de la ley y ver que no era un carro nuevo jalado por animales, debía ser llevada el arca por los levitas. Por causa de que David quiso hacer las cosas a su manera, hubo un hombre llamado Usa que murió. Y así muchos están muriendo hoy en iglesias, en ministerios de alabanza que están haciendo las cosas de acuerdo a su propia opinión. Y yo espero que tú no quieras que gente se quede en el camino por causa de querer hacer nosotros las cosas en nuestra propia opinión. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No importa qué tan buenas ideas tengamos, mis hermanos, ministros de alabanza, no importa, sigamos lo que está en su palabra. Busquemos consejo bíblico de nuestras autoridades espirituales antes de implementar algo. Es más, te lo pongo así para ser más estricto. Antes de poner un canto nuevo en tu iglesia, en tu equipo de alabanza, consúltalo con tu pastor. Yo sé que no vas a encontrar no, pues ahí tú encárgate, tú eres el que sabe, yo soy el pastor, pero tú sabes de música. No, un pastor debe estar metido en todo. De hecho, hay institutos bíblicos en donde les enseñan incluso a los pastores cómo dirigir un coro, aunque no sean músicos, cómo dirigir la adoración, aunque no sean músicos. El pastor debe estar metido en eso. Así que tú puedes ir con toda confianza y hablar con tu pastor y decirle, pastor, está este canto, y el pastor te va a atender como debe ser. Te voy a dar algunos elementos que nos meten en el sincretismo. Jeroboam le dijo al pueblo, ¿para qué van hasta Jerusalén hasta adorar? Aquí yo les pongo sus altares para que no se cansen. Pero la alabanza, apréndete esto bien, grábalo en tu corazón. La alabanza y la adoración siempre implican un sacrificio. Gracias por el que dijo amén. La alabanza y la adoración siempre implican un sacrificio. Te lo pongo o te lo explico. Adoración implica obediencia. Eso también grábalo en tu corazón. Adoración es obediencia. ¿Y a poco la obediencia no nos cuesta? Claro, obedecer siempre nos cuesta. Siempre cuesta trabajo obedecer. Porque casi siempre el mandamiento que se nos da se opone a nuestra opinión o se opone a nuestros gustos personales. Y ahí es en donde la obediencia para nosotros resulta un sacrificio. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo Isaac, el que amas, y ofrécemelo en sacrificio. Esa obediencia de Abraham seguramente le costó. Era su único hijo, que lo había tenido ya en la vejez, después de esperar muchos años. Y ahora Dios le estaba pidiendo a Abraham que se lo ofreciera. Por supuesto que no era algo fácil para él, aunque él obedeció. Y la obediencia siempre implica un sacrificio. ¿Y qué podemos decir de Cristo Jesús? Quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero el sacrificio de Jesús sí se efectuó. Y su obediencia, ¿quién puede decir que no costó? Por supuesto que costó su obediencia. Amén. Hebreos 13:15 dice, así que
ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el principio es este, alabanza siempre implica un sacrificio. Jeroboam decía, no, ¿para qué se cansan? ¿Para qué se esfuerzan? Nada. Pero la alabanza y adoración siempre implica un sacrificio. Cuando tú vengas a alabar y adorar a Dios, piensa en eso. No es mi comodidad, no es cómo me siento, no es si me gusta la que están cantando, no es si es que me cae bien el que está dirigiendo, no. Alabanza siempre implica un sacrificio. El otro principio que vemos de Jeroboam es que él trató de agradar a la gente. O sea, esta decisión la tomó no queriendo que se le fueran con la competencia y tratando de agradarlos para que no se cansaran. Pero recuerda este principio, es el que voy a dar. No estamos para agradar a la gente. Alguien diga amén. Dile al que está a tu lado, no estamos para agradar a la gente. Nada más era eso, no le digas tanto más. Y esto sí viene a ser relevante porque, al menos a mí, no sé a ti, a veces nos preguntan, ¿por qué no cantan las canciones de moda en la iglesia aquí en Houston? ¿Por qué no escucho que canten las de quién sabe cuál, no? Bueno, hay varios motivos para responder a esa pregunta y no tengo tiempo yo. Pero uno de ellos es que componer nuestros cantos, arreglar nuestros cantos, ensayar nuestros cantos, nos representa un esfuerzo. Y creemos que vale la pena hacer ese esfuerzo. Los cantos que cantamos en esta sesión de alabanza, la mayoría son de Janet, son del pastor Julio Márquez, son de personas de nosotros mismos, que nosotros mismos componemos. Ahora, componer requiere un esfuerzo. Decía hace rato Janet, ¿no? A veces estás dormido y te acuerdas, el otro día me pasó eso que dijo, tal cual. Ahí estaba yo dormido y Señor, no se te puede ocurrir otra hora para darme una canción. Eran como las 3 de la mañana y ya no me volví a dormir. Y ahí está, o sea, ni he trabajado en la canción, ¿no? Porque requiere un esfuerzo y tiempo. Lo más fácil del mundo es sacar la que está ahí, te metes a la página, pagas una lana, bajas la secuencia, la saca toda la banda y suenas cool y ni te esforzaste mucho. Algunos casi están haciendo puro playback aquí en las plataformas, porque se bajaron, pagaron las pistas o las secuencias de las alabanzas que cantan. Pero adoración y alabanza siempre requiere un esfuerzo. ¿Y por qué no cantan las canciones de moda? Porque creemos que vale la pena hacer un esfuerzo para nuestro Dios. Tal vez a la gente le gusten más otros cantos. Puede ser. O sea, a cada quien le puede gustar lo que sea, sin problema. Pero nosotros, al menos hablo yo como pastor y el grupo de alabanza de la iglesia que yo sirvo, no estamos para complacer a la gente. No estamos para agradar a la gente. Oiga, pastor, es que a mí me gusta la de quién sabe cuál, ¿cuándo se la van a echar? Pues, tal vez nunca. Ay, me voy de la iglesia. Sale, bye. O sea, ¿cómo le hago? O sea, no estamos para agradar a la gente, porque imagínate, a uno le gusta esta, a otro le gusta la otra, al otro le gusta, pues, ¿qué es karaoke o de qué se trata, no? Entonces, no estamos para complacerlos. Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál favor tú buscas? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Trato de complacer a los hombres? Es más, cuando compongo una canción o componemos alguna canción, ni siquiera la hago le va a gustar a la raza. Es que yo soy del norte de México y así decimos, ¿no? A la raza. ¿Le va a gustar o no le va a gustar? Eso, ¿qué me importa? Yo pretendo que le agrade a Dios. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. O sea, si tú tratas de agradar a los hombres, pues según la palabra, no eres siervo de Cristo. A lo mejor eres popular, a lo mejor eres influencer, a lo mejor eres bien cool, pero siervo de Cristo no eres, según la palabra de Dios, ¿no? Otro elemento que podemos observar en el sincretismo de Jeroboam fue que designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. O sea, él seguía haciendo las cosas a su manera. Y eso también es algo que vemos el día de hoy, al menos en Estados Unidos, no sé cómo sea por acá, pero en el país donde yo vivo se suele contratar a músicos para tocar en las iglesias, porque el objetivo es
que haya buena música. O sea, el objetivo no es adorar a Dios, alabar a Dios, el objetivo es que haya buena música. No se percibe que hayan pues errores en la música, todo tiene que salir perfecto. Y bueno, ¿cómo te explico? Eso va a costar. Y para que haya buena música, pues tienen que traer, porque difícilmente de entre la gente habrá, así que tráete, consíguete, ponle en internet, que llenen una aplicación y que pues vengan aquí a hacer una audición, y si les vamos a dar el trabajo, si tocan bien y cantan bien. No nos importa su vida, es más, no nos importa si se reúnen en la iglesia, no importa. No nos importa si el domingo están aquí, pero el sábado antes estuvieron tocando la Macarena o estuvieron tocando Peso Pluma, no importa, con que estén aquí a las 10, con eso la armamos. Eso ocurre. Y mira, lo digo con todos los elementos y conociendo cómo está el music business en mi ciudad, por lo menos. Así es. ¿Por qué? Porque no hay quien lo haga. Se pone ahí al que estuvo tocando los Beatles la noche anterior, ¿sí? Y eso es muy piadosito, ¿no? Pero cosas peores, porque no hay quien lo haga. Una vez yo le pregunté a un pastor, le digo, oye, ¿sí sabes a quién tienes ahí? No, pues sí sé, o sea, sí, pero ¿qué tal toca? No, pues sí, toca increíble. Pero, o sea, ¿sí sabes cómo está su vida y eso? Sí, pero es que no hay nadie más, ¿cómo le hacemos? Pues que no haya música. Y alabamos a Dios y adoramos a Dios. Pero no, eso no es algo que se considere, ¿no? Pero a veces también cometemos el error de darles el lugar para ministrar a personas que todavía no han sido discipuladas. A personas que todavía no desarrollan ese carácter para estar ahí al frente. O a personas que, bueno, hay que darle chance. ¿Por qué? Pues porque el otro día me regaló esto, porque se congració conmigo. Eso algunos pastores lo hacen, ¿no? O a veces se les da lugar a personas que no tienen el talento. No es porque tiene que haber un coro, pues así como allá en Guadalajara, un coro grande, vamos a ponerlo. Tú súbelos a todos, no le hace, que no canten. No. O a personas que no tienen iniciativa para crecer en lo que están haciendo. Los oyes tocar su instrumento y tocan igualito que hace 10 años. O sea, no, ni siquiera o sea, antes ponías los dedos mal, aunque sea ya hoy los pones un poquito mejor. Nada, cero, nada. Uno también tiene que ver esas cosas y ver, oye, este elemento en el grupo de alabanza está estancado. O sea, sí, tiene toda la actitud, pero no está creciendo musicalmente. Hay que empujar hacia eso también. Jeroboam pretendía innovar en la adoración, tanto que hasta asignó otras fechas para adorar. O sea, en la ley estaban las fechas, pero Jeroboam dijo, no, hay que innovar, ¿no? Fechas nuevas. ¿A poco no les gusta lo nuevo? Y el pueblo, amén, pues otras fechas nuevas. Las de ahí, yo digo que está mejor así. Y miren, es bueno ser innovadores, en el sentido de no ser monótonos. ¿Te imaginas lo mismo? Que vengas a un culto y las mismas canciones, y el otro culto, las mismas canciones, el otro culto, las mismas canciones. O sea, el problema es cuando nuestra innovación contradice lo que está claro en la palabra, contradice el carácter santo, el carácter justo de nuestro Dios. Ese es el problema. Ahí es en donde está el asunto. Hace poco vi un video, andábamos buscando, platicaba con el pastor Jonathan Arcos en una comida que estábamos, del pastor de Casa de Oración en Santiago, en Chile. Le mando un saludo, si nos está viendo. Y platicando, resulta que conocemos mucha gente en común. Y dentro de esa plática nos dio a los dos curiosidad por ir a ver en YouTube a uno de esos amigos en común que teníamos, pastor. Y vamos viendo su iglesia, ¿no? Y le digo a mis hijos, mira, ¿qué es eso? ¿Es un antro o qué? Me dicen mis hijos. Y sí, o sea, el láser, o sea, impresionante aquello, ¿no? Bueno, como decía, es bueno ser innovador, pero el problema es cuando nuestra innovación contradice lo que está en la palabra de Dios, el carácter de nuestro Dios. Porque la palabra no dice, no usarás un láser en la reunión de jóvenes, ¿verdad? No harás un rave cristiano en la reunión de jóvenes. No dice. Pero obviamente un rave va en contra del carácter justo de Dios, que sí lo vemos claramente en la palabra. Para concluir, quiero que quede claro que la alabanza y la adoración se pueden expresar desde el estilo de nuestro propio contexto cultural. Para el que todavía se preguntaba, entonces, ¿no dijo cuál estilo es el santo y cuál estilo es el pagano? No, mira,
Es complicado. Porque algunos de ustedes aquí no tienen ni idea de lo que es el folk, por ejemplo, o el R&B. Pues, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Me explico? Entonces, es como si yo llego acá de Estados Unidos y te digo, es que la alabanza tiene que ser country. Entonces, ni en mi vida he oído eso. Yo conozco la marimba, esa sí la conozco. ¿Me explico? Entonces, el punto es, cada pueblo, cantábamos pueblos todos, batid las manos, adora a Dios, alaba a Dios con lo que tiene a su disposición. Si yo dijera, no, es que la única forma de adorar a Dios es con el piano. Yo sé que aquí cerca hay pueblos que jamás han visto un piano. ¿Qué? ¿No pueden adorar a Dios? ¿Me explico? O sea, a veces nosotros restringimos cosas. O sé que hay iglesias en donde jamás podrían costearse un piano. Pero ¿qué tal la guitarra de Paracho? Es así, la agarras y vámonos. ¿Me explico? Cada pueblo debe de adorar y alabar a Dios con los elementos que tiene y de la manera en la que se exprese, siempre y cuando no contradiga el carácter justo y santo de Dios. Siempre y cuando no estorbe en el objetivo que es alabar a Dios, que es entrar al trono de la gracia de Dios. Si no estorba con el objetivo, usemos lo que tengamos a nuestra disposición. Si queremos guardarnos del sincretismo y de la apostasía, tenemos que dejar que el Señor transforme nuestro corazón. Jeroboam hizo énfasis que sacó todo desde su propio corazón. Y nuestro corazón, dice Jeremías, que es engañoso, que es perverso, que a veces ni nosotros mismos lo conocemos. Y tomamos decisiones y hacemos cosas que decimos, híjole, ¿cómo llegué a esa conclusión? No me conocía tan malo. Por eso el salmista decía en el Salmo 139, 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿No te gustaría decirle eso al Señor? Hoy ponte de pie y vamos a decirle eso al Señor. Lo que decía el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si en mí hay camino malo y guíame en el camino eterno. Mira, hermano, hermana, hermanita, tú eres importante para Dios y por eso el Señor te trajo aquí. Por eso Él permitió que estés aquí. Y Él quiere recordarte esto, que tu corazón es conocido por Él. Él conoce tus inquietudes, Él conoce tus temores. ¿No crees que sería buena idea entregárselos a Él? Si nuestras intenciones son equivocadas, Él nos lo va a mostrar, Él nos lo va a revelar. Así que seamos sensibles a que Él nos revele, a que Él nos reprenda. Es mejor que Él nos reprenda a que nosotros tropecemos con nuestras malas decisiones. Inclina tu rostro. Señor, estamos delante de ti, delante de tu palabra. No queremos ser de aquellos que se unen en yugo desigual, de aquellos que aceptan aquello que tú aborreces simplemente para llegar a un objetivo. Lo que queremos, Señor, es primeramente tener el objetivo correcto, que es hablar de tus bondades, hablar de tus maravillas, rendirnos a ti. Y desde ahí, Señor, confiar en que tú harás lo que tengas que hacer. Entre nosotros pueden haber pastores, futuros directores de alabanza, músicos, danzores, Señor, Padre, que cada uno pueda funcionar en aquello a lo que tú le llamaste, sin tener que forzar las cosas, sin tener que usar estrategias, y que no nos desviemos, Señor. Hemos visto ya algunos desviarse, tristemente hemos visto algunos que ya están en la farándula del mundo, porque siempre en su corazón estuvo esa gloria y ese aplauso y ese reconocimiento. Pero líbranos, Señor, de ofenderte. Te entregamos nuestros deseos, te entregamos nuestros anhelos, te entregamos nuestras inquietudes. En el nombre de Jesús, adora al Señor.